Adelante, hermano. Pues una vez más, buenas noches, hermanos y amigos, bienvenidos a su programa. Estamos muy contentos de estar con ustedes este viernes. Les agradecemos muy profundamente su atención y sabemos que muchos de ustedes nos están escuchando fielmente cada viernes por la noche. Y quiero mandarles un saludo a todos los hermanos de allá de la Huasteca Potosina que nos escuchan. Si Dios nos permite y estamos bien, por ahí voy a estar predicando de lunes a miércoles en un pueblito, no recuerdo bien ahorita qué pueblito es, si es Astla o no recuerdo, pero por ahí le vamos a estar informando. Ahí vamos a estar predicando la palabra de Dios y tal vez por ahí me va a dar gusto poder ver algún rostro de ustedes que nos están escuchando cada viernes. Bueno, creo que es en Gilitla, si no estoy equivocado es Gilitla, por ahí vamos a estar en Gilitla lunes, martes y miércoles por las tardes predicando en una conferencia. Bueno, quiero recordarles a todos ustedes en esta noche que nos escuchan cada viernes y mi amigo que nos está escuchando también cada viernes, o tal vez usted es la primera vez que nos está escuchando en esta noche. En este programa tocamos diferentes temas que consideramos que son importantes para cada uno de ustedes. Ahora también quiero mencionar, ¿verdad?, que nuestro programa se llama La Biblia, la esperanza para México. Lo que enseñamos aquí, lo que predicamos aquí es únicamente de la Biblia, de la palabra de Dios. Creemos que es lo que este mundo necesita, la Biblia, lo más confiable que usted puede tener, la palabra de Dios, ¿verdad? Aún los científicos, como hemos dicho, ahorita están haciendo varios descubrimientos, cosas que ya Dios había mencionado desde hace miles y miles de años. Así que ponga atención en esta noche a la predicación, ¿verdad?, que vamos a darle. Vamos a tener nuestro mensaje en esta noche allá en Mateo capítulo 16, versículo número 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este tema ha sido un tema muy discutido, y en esta noche vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de este pasaje que nosotros acabamos de leer. Ahora, si nosotros debemos de tomar todo el contexto bíblico para que nos demos cuenta de que Jesús está diciéndole a Pedro que él es una piedra. La roca es Jesucristo. Si nosotros meditamos bien en esta escritura, la Biblia nos enseña que Jesucristo es la roca de salvación donde se edificó la iglesia. Cristo está diciendo a Pedro: mira, tú eres Pedro, y sobre mí, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra de Dios allá en Mateo capítulo 27, versículo 74, dice la palabra de Dios: entonces él, comenzando a maldecir y a jurar, no conozco a tal hombre, y enseguida cantó el gallo. No pasó mucho tiempo en que Cristo le había dicho a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la Biblia aquí en Mateo 27, versículo 74, nos habla acerca de la negación de Pedro. Pedro había prometido a Cristo que no lo iba a negar, que si fuera posible él iba a ir a la muerte con él. Pero teniendo temor a la muerte, viendo que habían tomado a Jesús, que ahora lo estaban azotando, que ahora lo iban a asesinar, Pedro entonces niega a Jesús, y no solamente niega a Jesús, sino comienza a decir muchas maldiciones y a negar que no conocía a Jesús, y el gallo cantó por segunda vez, dice la palabra de Dios. La pregunta aquí es, mis amigos y mis hermanos, ¿cómo Cristo iba a fundar la iglesia en Pedro, aunque fue un hombre sincero, aunque fue una persona que amó a Jesucristo, pero él no dejó de ser un hombre imperfecto? La iglesia del Señor, para ser eterna, la iglesia del Señor, para no ser destruida por el infierno,
tenía que estar fundado sobre una persona perfecta, una persona poderosa, una persona fiel, una persona leal, una persona verdadera, y esa persona solamente podía ser nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue un buen hombre, fue un buen cristiano, fue una persona sincera. Él creyó en Jesucristo, hizo buenas cosas, pero no fue perfecto. Tuvo sus fallas, por lo tanto la iglesia no pudo haber sido fundada sobre Pedro. Pedro fue piedra, Cristo es la roca. Ahora, si alguien que me está escuchando en esta noche dice, no, Jesús le dijo a Pedro que él era piedra, no, déjeme decirle lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice la palabra de Dios: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. La iglesia fue fundada sobre la roca, y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 está diciendo con toda claridad: y la roca es Cristo. Aquí vemos claramente que la roca donde fue fundada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que permanecerá para siempre, es Cristo. Las religiones pasarán, pero la iglesia no pasará. La iglesia será eterna. Esa iglesia fundada sobre la persona perfecta, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Salmos 95, versículo número 1, dice la palabra de Dios: venid y aclamemos y alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se menciona que Jesucristo es la roca de salvación, el Salvador del mundo. Aquí no se nos habla acerca de Pedro, se nos habla acerca de esa roca. De hecho, nunca se hace mención que Pedro es la roca. Encontramos en el Antiguo Testamento que la roca se le dice a Dios. En el Nuevo Testamento se le menciona la roca que es Jesucristo. Y en las profecías del Antiguo Testamento se habla de la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 15, dice la Escritura: pero engordó Gerizim y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. En ningún pasaje se menciona a Pedro como roca de salvación. Cristo es la roca de la salvación. Él es el Salvador del mundo. Los diccionarios pueden cambiar los significados de las palabras, pero la palabra de Dios, que es eterna, que es perfecta, que es clara, que no hay ningún engaño en ella, que no es imperfecta, que es perfecta, no es imperfecta. La Biblia es perfecta, es infalible. La palabra de Dios enseña con toda claridad que Jesucristo es la roca de salvación. Allá en Salmo 62, versículo 2, dice la palabra de Dios: Él solamente es mi roca. No hay dos, solamente Jesús. Él solamente es mi roca y mi salvación. Solamente hay un Salvador, Jesucristo. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Pedro fue un hombre bueno, fue un hombre que amó al Señor, fue un hombre sincero, fue un hombre que Dios usó. Pero escúchame bien, Pedro tuvo sus errores. Él tenía contiendas con los hermanos de la iglesia, con los discípulos. Él llegó a tener falta de fe y le pidió fe a Dios. Él dudó de la palabra de Dios. Él quitó la mirada del Señor Jesucristo. Él tuvo temores. Él negó al Señor Jesucristo. Él maldijo. Él regresó por falta de fe y de ignorancia. Regresó después de la muerte de Cristo a su trabajo, otra vez a la pesca. Vemos ahí en el libro de Hechos cómo el apóstol Pablo reprende a Pedro por tratar de estar con los judíos y después retraerse, de estar con los gentiles y retraerse cuando veía a los judíos. Y le encaró el apóstol Pablo y le hizo saber que estaba actuando hipócritamente. Fue un buen hombre, pero como todo buen cristiano, como todo buen ministro que trata de hacer lo mejor,
tenemos nuestras imperfecciones, tenemos nuestras debilidades, a veces no tenemos la fe suficiente en alguna situación difícil. Asimismo Pedro, por lo tanto, no se pudo fundar la iglesia de Cristo en un hombre que tenía sus fallas, aunque era una persona sincera, aunque trataba de hacer el bien, aunque trataba de agradar a Dios. Por eso la iglesia fue fundada sobre la roca, una roca perfecta, y esa roca fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, allá en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Si lo quieres entender ahora de esta otra manera, si no ha quedado muy claro para ti, déjame decirte, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Una cabeza santa, una cabeza sabia, una cabeza con poder, con sabiduría, con inteligencia, dirigiendo su iglesia para llevarla al cielo con el Padre. Dice la palabra de Dios aquí que la cabeza de la iglesia es Cristo. Él es el líder, Él es el jefe, es el Rey de Reyes, Él es el Señor de la iglesia. No los líderes humanos que cometen errores y acarrean esos errores, la gente acarrea sus errores, caen en inmoralidad, pueden llegar a decir mentiras, a hacer fraudes, a llevar a la gente hasta el suicidio. Déjeme decirle, un líder puede fallar, cualquiera que sea, puede equivocarse, pero hay un líder, hay una cabeza de la iglesia, y esa cabeza es Jesucristo. Él es perfecto, sin pecado, sin falta. Todos debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. Hoy más que nunca en nuestro mundo, la sociedad ha escuchado de todas aquellas cosas abominables que han hecho líderes, de aquellos líderes que han estafado a su gente, de aquellos líderes que los han engañado, de aquellos líderes que les han prometido y han caído en error tras error, tras error, tras error. Déjeme decirle, por eso la cabeza del cristianismo, la cabeza de los que creemos en la Biblia, la cabeza de los que creemos en la salvación por medio de Jesucristo, es Cristo Jesús. ¿Por qué, predicador? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Allá en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice la palabra de Dios: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro jamás se sentó en un trono de oro. A Pedro jamás se le dio una corona de oro. A Pedro jamás se le dio la autoridad de ser el jefe de la iglesia o la cabeza de la iglesia. Aunque vuelvo a hacer énfasis, fue un buen hombre y le amamos y le admiramos. Y qué tremendo trabajo hizo este gran hombre en su predicación, donde miles de personas fueron salvas. Pero déjeme decirle, Pedro no puede ser comparado exactamente a la vida del Señor Jesucristo. Por eso la iglesia fue encargada a un hombre perfecto y santo sin pecado, que fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús está en su trono de gloria. Ahora Jesús está con el Padre. Ahora Jesús está ya en el cielo, y Él vendrá y gobernará y reinará sobre todas las naciones. Él es la cabeza, Él es la roca, Él es el Salvador, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es el jefe, Él es el líder perfecto, Él es el buen pastor, Cristo Jesús. Ahora, dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 9, versículo número 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La palabra de Dios nos dice acerca del sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Escúchame bien. Ahora cada cristiano, cada persona que ha recibido a nuestro Salvador Jesucristo como su Salvador personal, puede llegar directamente a la presencia de Dios a través del sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. No a entrar a un tabernáculo hecho de manos, sino al tabernáculo, al templo, a la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo. Dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es a través de un pedazo de madera, no es a través de un pedazo de yeso, no es a través de un pedazo de hierro que nos arrodillemos y pidamos un milagro al Padre a través de alguna imagen. No es a través de Jesucristo, el sumo sacerdote, que está en la presencia de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, la palabra de Dios sigue diciendo allá en 1 Corintios capítulo 3, versículo número 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento donde se fundó la iglesia. Escúcheme bien, la Biblia es muy clara, mi amigo, mi hermano. Ya gente que quiera distorsionarla para explotar a la gente, para traer seguidores, para mantenerlos engañados, allá ellos, Dios los va a juzgar. Pero la palabra de Dios dice claramente, y está en todas las Biblias, en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia no es ningún líder religioso, no es la tradición, no es la iglesia misma. El fundamento de la iglesia verdadera de Cristo es el Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios dice allá en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Todos los apóstoles, los discípulos y todos los creyentes hasta el día de hoy, la palabra de Dios nos habla que nosotros somos piedras vivas. Cada piedra que es parte de la edificación de la iglesia de Cristo, pero donde cada piedra se coloca, donde cada piedra se va avanzando cada vez más, el templo de Cristo está fundada sobre una roca que es inmovible, sobre una roca que no será destruida, sobre una roca que no será quebrada. Y esa roca perfecta, esa roca espiritual, esa roca fuerte, esa roca de protección es el Señor Jesucristo. Podríamos pasar horas y horas analizando en la Biblia y enseñando que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es el fundamento de la iglesia, que Cristo es la roca de la iglesia, que en el cuerpo de Cristo se funda la iglesia, no en el cuerpo de un hombre imperfecto que puede tener muchísimas fallas, como todos los seres humanos tenemos nuestras fallas. Ahora quiero hablar un poquito acerca de Pedro. Allá en Hechos, capítulo 10, versículo 25 al versículo 26. Dice la palabra de Dios: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Déjenme decirle, mis amigos y mis hermanos, muchos atributos que han dado las religiones a Pedro, él no tiene la culpa de lo que la gente diga de él, que no está escrito en la Biblia. Aquí tenemos una historia donde este hombre Cornelio, temeroso de Dios y un hombre generoso, él esperaba la salvación. Y un ángel habló con Cornelio para que fueran hombres y trajeran a Pedro y viniera a predicarle la palabra de Dios, Pedro, a ellos el mensaje de salvación. Y encontramos que Pedro va hacia donde estaba Cornelio, a la casa de Cornelio, y Cornelio juntó a sus parientes y amistades más cercanas para que ellos escucharan el mensaje de salvación predicado por el apóstol Pedro. Y cuando llega Pedro, dice la palabra de Dios, Cornelio vino a recibirle y se postró de rodillas a sus pies y adoró Cornelio. Y mire bien, la Biblia dice en Hechos 10, 25, 26, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Al igual que otros hombres como Pablo y Silas y aún los mismos ángeles, ellos no recibieron adoración. Cuando una persona se arrodilla ante una persona, eso habla de quererle adorar. Y Pedro vio a Cornelio postrándose a sus rodillas e inmediatamente, aunque era un hombre de Dios, a quien Dios estaba usando con poder a predicar el evangelio y a sanar a las personas, él le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre.
Ahora es importante que usted recuerde este pasaje que estamos leyendo, porque ahorita voy a tocar un tema más acerca de este asunto. Pedro nunca recibió adoración. Él reconoció que era un hombre. Él reconoció que solamente la roca de salvación, nuestro Señor Jesucristo, Él era la persona indicada para ser adorada. Allá en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18, dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La salvación, Pedro reconoció que la salvación del hombre no había venido a través de imágenes de oro, de imágenes de plata o de cualquier otro metal o de cualquier otro o piedra o madera. Él sabía que la salvación del ser humano había llegado a través de la preciosa sangre de Jesucristo, la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro sabía que la salvación venía directamente de Jesús, el Salvador del mundo. Ahora mire lo que dice Mateo capítulo 8, 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Déjeme decirle, mi amigo, mi hermano que me escuchan esta noche, Pedro fue una persona casada. Él tenía su familia. Él era apóstol de Jesucristo. Él era discípulo de Jesucristo. Él predicaba el evangelio. Él estuvo predicando la palabra de Dios. Pero este hombre tenía una esposa como los demás apóstoles. Este hombre tenía su suegra. Y dice la Biblia que Jesucristo, la roca de salvación, estuvo en la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro que tenía fiebre. Y la suegra de Pedro se levantó y le servía al Señor Jesucristo. Allá en Mateo 12:1 dice la palabra de Dios: en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Mire, cuando Jesús estuvo en la tierra, dice la Biblia que él no tuvo donde recostar su cabeza. Andaba con sus discípulos en los campos comiendo el trigo, arrancando las espigas de los trigos, de los trigales para comer. Los apóstoles de Jesús caminaron kilómetros, sus pies se polvearon, comieron del campo, no tenían a veces dónde dormir, tenían hambre, tenían sed, y andaban siguiendo a Cristo, predicando la palabra de Dios para que la gente se convirtiera, para que la gente se volviera a Dios, dejara su vida pecaminosa, para que recibieran milagros y consolación y mensajes del cielo. Pedro no fue un hombre rico. Pedro vivió necesidades, hambres, sed, desnudez. Ahora, ¿por qué es importante que usted escuche esto acerca de Pedro? De que Pedro no recibió adoración, de que Pedro no creía en las imágenes, de que Pedro fue casado, de que Pedro tuvo hambre. ¿Por qué? Vamos a llegar a finalizar este mensaje, pero vamos a dar una conclusión aquí. A través de muchos años se ha enseñado en todo el mundo, y especialmente en América, que Pedro fue el primer papa. Él fue el primero de tantos papas que ahora hay en el Vaticano. Déjeme decirle, la Biblia jamás enseña que Pedro haya sido un papa. Él fue un apóstol, fue un discípulo, fue un predicador del evangelio. Pero quiero mostrarles unas grandes diferencias entre Pedro, que dicen que fue el primer papa, quien fue el fundador de la iglesia, que ya lo vimos que él no fue el fundador de la iglesia, y los papas. ¿Qué diferencia hay entre Pedro y los papas? Hay muchas, pero no tendríamos tiempo de explicar todo. En primer lugar, Pedro fue un hombre pescador, que dejó todo lo que tenía, dejó su barca, y comenzó a seguir a Jesús, el cual no tenía dónde recostar su cabeza. Tenían que dormir en el campo, no tenían suficiente comida. Pedro fue un hombre pobre, mientras que los papas son una de las personas más millonarias en todo el planeta, y la mayoría de gente lo sabe. Pedro fue una persona casada, él tenía su esposa, él tenía su familia. Los papas no se casan, se les ha prohibido casar.
Pedro jamás aceptó adoración de los hombres, y lo vimos con Cornelio, que llegó y se postró a sus pies y quiso adorarle, y Pedro lo levantó y dijo: no lo hagas, porque yo soy hombre al igual que tú. Toda la honra, toda la gloria, toda la adoración sabemos que la merece solamente nuestro gran Dios y el Señor Jesucristo. Solamente Dios. El diablo buscó adoración y quería que Jesús le adorara y le ofreció cosas, pero a quien se debe de adorar únicamente es a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pedro nunca recibió adoración. Los papas reciben muchísima adoración, aún de presidentes que se arrodillan y le besan la mano. Pedro no lo hizo. Esa es la gran diferencia de Pedro y un papa. Pedro jamás se ocupó de la política, jamás estuvo peleando con otros líderes políticos, jamás buscó la presidencia. Él se dedicó a andar pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, gente tras gente, predicando el mensaje de la salvación, el mensaje del perdón de pecados, el mensaje de la vida eterna. Eso fue su vida, predicar el evangelio. Y si usted no sabe, los papas son presidentes. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, que tiene su banco, que tiene su ejército, que tiene sus funcionarios, que tiene su gente de gobierno. Hay una gran diferencia, mucha diferencia. Pedro jamás creyó en las imágenes. Él creía que había un solo Dios y un solo mediador entre Cristo y los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Los papas creen y adoran las imágenes. ¿Cómo pueden decir que Pedro fue el primer papa con toda esta contradicción? La palabra de Dios nos habla acerca de Pedro, de que fue un hombre a quien Dios le dio poder para predicar el mensaje de salvación, y miles de personas fueron salvas, bautizadas y se añadieron a la iglesia, y sus vidas fueron transformadas, dejando todos los vicios y el pecado y amando al Señor y siguiendo al Señor. Dice la palabra de Dios que aún con la sombra de Pedro la gente se curaba. Pedro hizo muchos milagros, los papas no hacen ningún solo milagro. Hay mucha diferencia. El apóstol Pedro, según la historia, él fue perseguido, él fue torturado, él fue puesto en una cruz cabeza hacia abajo, fue quemado, fue asesinado en Roma por predicar el mensaje de salvación, así como millones de cristianos han sido asesinados. Únicamente su mal, predicar la verdad, predicar un mensaje que puede cambiar al hombre, un mensaje que puede cambiarles de ser malos a ser buenos, un mensaje de esperanza, un mensaje que ha dejado que la gente, que ha hecho que la gente deje el alcohol y las drogas, y que los matrimonios se reconcilien, y que los hijos amen y respeten a sus padres, que la gente se haga honesta, que la gente se haga trabajadora, que la gente se haga generosa, que la gente ame a su prójimo. Un mensaje de bondad, un mensaje transformador. Por eso lo persiguieron y lo mataron como a los otros más. El Papa no. Es exaltado y adorado. ¿Cómo puede decir que Pedro fue el primer papa? Eso es una mentira. Y por último, Pedro no basó su creencia en tradiciones o en enseñanzas de religiones o en dogmas o posiciones equivocadas que una iglesia agarra. Pedro fue un hombre que creyó profundamente en la Biblia. Allá en segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo déjeme ver, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. Y en el capítulo número 1, por eso es importante saber que hay falsos profetas, y en el capítulo 1, versículo 19, dice la palabra de Dios, hablando Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, tenemos también la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro. Hoy en día tenemos a demasiados líderes religiosos, demasiadas religiones, demasiadas iglesias, demasiadas denominaciones, demasiados apóstoles, demasiados profetas. Pero déjeme decirle, si usted no quiere ser engañado, si usted quiere saber la verdad, manténgase estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Es el libro perfecto. Y no le crea a la gente que dice es que no se puede entender a la Biblia, nadie la entiende, cualquiera la puede interpretar como le pega la gana. No es cierto. Usted pide la ayuda a Dios, y así como escuchó este mensaje tan claro que no hay ni para dónde se haga, así está toda la Biblia. Claramente Dios nos habla. Dios la escribió con el fin de que los hombres la escucháramos y la entendiéramos. Así que usted sabe ahora, si usted está en la iglesia de Cristo, está seguro, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia está fundada sobre Cristo. Toda religión, toda denominación, toda iglesia que anda por sin ningún lado cometiendo montones de faltas y de errores, es porque la cabeza está mal. Y la cabeza de la iglesia de Cristo es Cristo. Por eso hay tantos testimonios de hombres que han dejado las drogas, el alcohol, que han recibido milagros en sus vidas, familias felices, niños creciendo sin saber lo que es una maldición, sin saber lo que es una copa. Todo eso lo hace una iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera tiene como cabeza al verdadero, que es el Señor Jesucristo. Y ese verdadero es el único que puede salvar y perdonar y llevar al cielo. Mi amigo que estás en esta noche escuchándonos, yo te pregunto a ti, si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? ¿En qué estás tú basando tu salvación? ¿En una religión? ¿Estás confiando en una iglesia? ¿Estás confiando en un líder religioso? ¿Estás confiando en obras? ¿Estás confiando en tu comportamiento? Déjame decirte, todos podemos fallar, todos, pero hay una persona que no falla y cumple lo que promete, y esa persona es el Señor Jesucristo. Es el único. Él es el Salvador del mundo. Si tú no sabes a dónde ir cuando mueras y quisieras tener la seguridad de ir al cielo, quiero explicarte con la Biblia cómo puedes tú ir al cielo. Tal vez yo nunca jamás vea tu rostro, pero si tú escuchas en esta noche que no es coincidencia y recibes a Cristo, en el cielo un día nos vamos a ver. No estamos buscando más gente que venga a nuestra iglesia, que si quieres venir serás bienvenido, pero no estamos buscando más gente que venga a nuestra iglesia. Lo que estamos buscando es gente que se arrepienta y reciba a Jesucristo y se una a una iglesia bíblica. La primera cosa para que tú seas salvo, tienes que reconocer que eres pecador. La palabra de Dios en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay en este mundo ni una sola persona que nunca haya pecado. Desafortunadamente y tristemente te lo puedo decir, todos le hemos fallado a Dios, algunos diciendo mentiras, groserías, algunos adulterando, tomando, algunos robando, algunos matando. Todos en este mundo tenemos nuestros pecados, y dice la Biblia que no hay ningún solo justo. Justo quiere decir alguien que nunca en su vida ha pecado, y todos hemos pecado, hemos desobedecido a Dios, todos en general. Reconoce en esta noche, mi amigo, que tú eres una persona que le has fallado a Dios. Eres un hombre pecador. La segunda cosa, dice la palabra de Dios, que si morimos en nuestros pecados no podemos entrar al reino de Dios. Y hay un lugar terrible, dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cristo habló del infierno, un lugar donde el hombre estará crujiendo los dientes, donde estará pidiendo misericordia, donde estará llorando, donde estará atormentado por el resto de su vida. No vayas a ese lugar. Dios no quiere que vayas a ese lugar. Por eso lo dejó escrito, advirtiendo lo que hay después de la muerte sin Cristo. ¿Para qué? Para que nadie vaya. Tal vez me estás escuchando y tú dices, es que predicador, yo he sido un hombre malo, he lastimado a mi familia, he hecho más males que ninguno, yo creo que no merezco perdón, yo no puedo ir al cielo, yo creo que ya estoy condenado. Si tienes vida y te arrepientes y recibes a Cristo, no importa quién seas,
Cristo te puede perdonar y hacerte una nueva persona, porque la Biblia dice en Romanos 5:8 que es la tercera cosa. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que tú has hecho? Tú piensas que nadie te ama. Tú piensas que a nadie le interesas. Tú piensas que tu vida está por terminar y no hay nadie en quien se preocupe por ti. La palabra de Dios dice que hay un Dios en los cielos, un Dios todo misericordioso, un Dios paciente, un Dios compasivo, el cual no entendemos cuán grande es su amor. Pero déjame decirte, mi amigo, mi amiga, que me escuchas en esta noche, donde quiera que estés, no vayas a cometer el error de hundirte más en el pecado, de suicidarte, de alejarte de Dios, de resistirte a entregarte a Jesucristo. Dios te ama y Él envió a lo más amado de Él, a su único Hijo, a morir por ti en esta noche, para salvarte y darte un regalo que nos menciona ya en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, lo que merecemos, dice la Biblia. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna, mi amigo, y el perdón de pecados es un regalo de Dios. No se consigue estando en una iglesia, no se consigue haciendo buenas obras, no se consigue a través de sacramentos, no se consigue a través de una promesa de un ser humano. La vida eterna es un regalo, dice la Biblia. Ahora, si tú dijeras, ¿por qué tan fácil, predicador, nada más arrepintiéndose y poniendo la fe en Cristo y recibir un regalo tan grande que es la vida eterna? Es muy fácil. No. Cristo hizo lo difícil, Él lo pagó con su vida. Derramó su sangre, fue azotado, golpeado, calumniado, humillado. Él pagó para que tú tuvieras la salvación gratuita. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La Biblia nos dice como quinta cosa en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra invocar quiere decir orar, que le pidas con tus labios. Si en esta noche, mi amigo, vas manejando, párate. Si estás en casa, arrodíllate, junta a tu familia, entrégate a Cristo. Haz esta oración conmigo si te quieres entregar en esta noche a Cristo. Di así: Dios mío, en esta noche, yo reconozco que he sido pecador, que merezco la condenación de mi alma cuando muera, pero hoy me arrepiento y le pido que me perdone todos los pecados, todas las faltas que yo he cometido. Lo invito a que entre a mi corazón y me lleve al cielo cuando yo muera. Ahora en esta noche le doy gracias porque creo que usted es el Salvador del mundo, el fundamento de la iglesia, el que me ha perdonado, el que me llevará al cielo cuando yo muera, el que tiene poder para cambiar mi vida. Me entrego mi vida totalmente a sus manos, Señor Jesucristo. Amén. Mi amigo, mi amiga, si tú en esta noche hiciste esta oración, qué gozo nos daría que nos digas que escuchaste la oración, que hiciste la oración, que recibiste a Cristo. Como siempre vamos a tener llamadas al aire y esperamos que nos llame. Nos dará gusto saber de dónde está y que nos escucha fielmente en las noches en este programa. Dios les bendiga. Gracias, muy amables.